Paola Caruso, que se va a incorporar Exacto. se va a incorporar a la mesa. Nuestra productora de Nuestra redes, productora de actualmente, quién sabe, posible futura conductora. Es muy probable, no sé si tanto, pero sí va a ganar un lugar muy importante en esta mesa para hacer básicamente lo que quiera, no importa, digamos, tema libre, cada una de las columnas, porque nos acaba de mandar, nos escuchó con hambre, nos acaba de mandar empanadas. ¿Cuántas empanadas? Un montón de empanadas. Un montón de Estoy empanadas. esperando para darle el pase directamente al Gusto para seguir comiendo. Claro, obvio. Así que Augusto, tus hitos olímpicos, mientras nosotros seguimos disfrutando. Que ustedes sigan comiendo, que también olímpicamente pueden comer, claro. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Que cada 23 de junio se celebra el Día Olímpico Internacional, que es para recordar la fecha en la que se fundó en París el Comité Olímpico Internacional, el COI, en 1894, ¿no? Digamos que a fines del siglo XIX el paradigma del deporte estaba como muy asociado a los principios del higienismo, ¿no? Y también tuvo un desarrollo bastante acorde a la consolidación de los Estados-nación el deporte en ese momento, ¿no? Fue un aristócrata francés, el barón Pierre de Coubertin, el que impulsó la organización de estos Juegos Olímpicos modernos sobre la base del mito de recuperar el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos de la Grecia clásica, ¿no? Como una forma de colaborar en la construcción de una identidad de la cultura occidental, ¿no? O más bien le hace europea en particular, y como, digamos, asociándola o como una especie de continuación de la herencia helénica civilizada, digamos, ¿no? Digo que es un mito porque en un estudio muy interesante que hacen los antropólogos Nico Besnier, Susan Brownell y Thomas Carter, acá en este libro que se llama Antropología del Deporte, bueno, ellos hacen un estudio que demuestra que en realidad el concepto de deporte, tal como lo conocemos hoy, digamos así, basado en parámetros de competencia, con ganadores y perdedores, más bien nace en la época victoriana, digamos, ¿no? Es como una especie de expresión de ese imperio británico de aquel siglo XIX, ¿no? Y cuentan que en otras civilizaciones humanas pasadas, las prácticas que podríamos considerar deportivas, porque incluso ni siquiera existía el término deporte, bueno, se realizaban bajo otros criterios. Por lo general eran prácticas rituales, a veces estaban asociadas a una especie de diplomacia entre pueblos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, ganar podía tomarse como una humillación hacia el otro, por lo que preferían por ahí evitar la competencia y buscar el empate, digamos. Se lo tomaban demasiado en serio. Se lo tomaban demasiado en serio porque tenía como otro uso, otra finalidad. Y incluso en algunos casos eran demostraciones para exaltar valores estéticos, por ejemplo, la virilidad, ¿no? En algunos casos, en tribus, por ejemplo, de Mesoamérica cuentan. Bueno, en el caso de Grecia, los Juegos Olímpicos nacen en el siglo 8 a.C., como una especie de continuación de la diplomacia por otros medios, ¿no? También entre las ciudades-estado. Y esto pasa además en una época en la que el intercambio con Oriente, digamos, a través del Mediterráneo era fundamental, ¿no? Y en el siglo XIX, esa recuperación en clave de mito de una Grecia occidental civilizada frente a un mundo bárbaro, la verdad que tenía bastante de prejuicio europeísta, ¿no? Prejuicio étnico. Tampoco descubrimos nada si resaltamos que con el correr del tiempo el COI expresó intereses políticos de las principales... Claro, ¿quién lo esperaba, no? De Francia. De las principales potencias del mundo, de Francia y de varias. Por ejemplo, me acuerdo que para designaron Barcelona como sede en 1992, que coincidía con celebrar, digamos, los 500 años del descubrimiento, entre comillas, de América. Yo hago las comillas Todas acá las para el comillas, video. Claro, Claro. para la audiencia. Bueno, más allá de esto... No te puedo contestar, discúlpame. Pero... No, está bien. Está ocupado. Pues dale. Te entiendo perfectamente. Me parece bien todo. En algunas civilizaciones esto también era un rito olímpico. Bueno, a mí me parece interesante aprovechar esta fecha para recordar algunos hitos, ¿no? Del deporte olímpico. Por ahí de los más cercanos podríamos rescatar las marcas de Usain Bolt, esos récords tremendos del jamaiquino. Un poco más atrás la conmoción que provocó el caso de doping del velocista canadiense Ben Johnson, que fue en el 88, que fue algo que después hacia adelante iba a estar como más presente en el atletismo mundial, este tema del doping. Por ahí también algo muy importante, la postal que dejó para siempre México 68, con los atletas Tommy Smith y John Carlos en el podio, recreando el gesto del Black Power, ¿no? Levantando el puño por los derechos civiles de la población afroamericana. En el 76, la rumana Nadia Comaneci, asombrando al mundo con apenas 14 años. Ella consiguió por primera vez en la historia olímpica un 10 como puntaje, fue algo histórico. A la vez esto también, digamos, como que escondía de alguna manera la profunda exigencia, o más bien presión, o más bien explotación que le tocó sufrir, ¿no? A la que estuvo sometida. También otra temática que después apareció mucho en los Juegos Olímpicos más recientes. Claro.
También podemos ir a principios del siglo XX, las medallas doradas de fútbol conseguidas por Uruguay en París 1924 y Ámsterdam 1928, que son logros que la Federación Uruguaya consiguió que la FIFA ahora se los reconozca con el mismo estatus que un mundial. Por eso ahora Uruguay cuenta 4 estrellas, ¿no? Y de aquel Uruguay campeón del año 24 nació también esto del gol olímpico, ¿no? Porque lo marcó Cesario Gonzari desde la selección argentina en un amistoso contra ese equipo que venía de salir campeón. Bueno, fue el famoso un córner directo, ¿no? Un tiro de esquina que se mete en el arco nunca antes visto, ¿no? El gol olímpico. Para terminar, yo quería destacar un hito de la Maratón de Roma 1960. Fue la primera medalla de oro ganada por un atleta africano, el negro. Era un etíope que además corrió descalzo porque tenía problemas en los pies y no podía usar calzado para correr. Imagínense la diferencia con otros atletas. Y para ponerlo en contexto, ¿no? A principios del siglo XX, Etiopía era la única nación de África que nunca había sido colonizada, pero en el año 36 fue invadida y ocupada Etiopía por la Italia de Mussolini, ¿no? Que estuvo ocupada hasta 1941. Durante esa ocupación, Mussolini saqueó símbolos de valor histórico y cultural, como por ejemplo el obelisco de Aksum, que era una pieza de mucho valor arqueológico, y se la llevó a Roma. ¿Qué pasa? Cuando en 1960 se corre esta maratón, Abebe Bikila, que era este atleta etíope que corría descalzo, pasó el recorrido de la maratón en un momento por el obelisco de Aksum instalado en Roma. Y dice la leyenda que fue en ese momento en que aceleró y superó al atleta marroquí que encabezaba hasta ahí. Abebe Bikila pasó al frente y quedó a la cabeza hasta completar los 42 kilómetros de maratón. Me emocioné, la verdad. Che, ganó la medalla de oro alcanzando la meta, además en el arco de Constantino, que fue el lugar desde el que salieron las tropas fascistas para invadir Etiopía. Ahí en el Coliseo. En el Coliseo. Así que imagínate el poder simbólico, ¿no? El deporte a veces tiene esa fuerza simbólica tan potente, esa justicia poética, que hizo que un hombre de Etiopía, nada menos que en Roma, haya sido el primer atleta de la África negra que ganó una medalla olímpica. Así que con ese hito de Abebe Bikila nos quedamos ante este inminente Día Olímpico Internacional. Augusto Dorado.